El sonido seco del papel al romperse cayó como un disparo en la sala silenciosa. La imagen borrosa de una ecografía quedó partida en dos sobre el escritorio de Caoba, y con ese gesto, algo más profundo se quebró en el aire, una verdad que aún nadie entendía por completo. Él estaba convencido, frío, seguro, sin imaginar que su propia biología escondía un secreto capaz de destruir todo lo que creía controlar. Antes de seguir, si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en que la vida a veces da giros imposibles, apóyanos dando like, comentando, compartiendo y suscribiéndote al canal. Y cuéntanos en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás viendo ahora mismo, nos encanta leerlos y sentirlos cerca. Valeria Montes llevaba años caminando por los pasillos de la empresa Galvez Corporativo con la espalda recta y el corazón encogido. No era fácil trabajar bajo la mirada constante de Alejandro Galvez, un hombre admirado por el mundo empresarial, temido por sus empleados y conocido por su perfección obsesiva. Él había construido su imperio desde cero, con disciplina y una voluntad de hierro, pero había perdido algo esencial en el camino, la capacidad de sentir sin sospechar. Valeria era su asistente ejecutiva, eficiente, silenciosa, invisible para la mayoría, pero imprescindible para él. Nadie sabía cuánto de su vida personal había sacrificado por ese trabajo, ni cuántas veces había tragado palabras para no perderlo todo. El embarazo llegó a la vida de Valeria como una tormenta inesperada. No hubo planes ni ilusiones inmediatas, solo miedo, confusión y una soledad aplastante. El padre del bebé había sido un amor breve y mal calculado, alguien que prometió quedarse y desapareció cuando la realidad se volvió demasiado grande. Valeria decidió seguir adelante en silencio, aferrándose a su trabajo como única tabla de salvación. Pensó que podría ocultarlo el tiempo suficiente, que su cuerpo la traicionaría tarde o temprano, pero que al menos estaría preparada. Alejandro, por su parte, vivía atrapado en una herida invisible. Años atrás, un diagnóstico médico había sentenciado algo que él nunca contó en voz alta: era infértil. Para un hombre que necesitaba controlar cada aspecto de su vida, esa noticia fue una humillación secreta. Jamás habló de ello, jamás permitió que nadie se acercara lo suficiente como para descubrirlo. Construyó muros, relaciones superficiales y una imagen pública impecable, mientras por dentro cargaba la certeza de que jamás sería padre. Esa verdad se volvió parte de su identidad, una excusa para no comprometerse, para desconfiar siempre. Cuando el embarazo de Valeria salió a la luz, no fue por voluntad propia. Un mareo en medio de una reunión, una caída leve y una visita obligatoria al hospital bastaron para que la información explotara. Alejandro recibió la ecografía como quien recibe una acusación. En su mente no había espacio para dudas ni compasión, solo para una conclusión lógica desde su perspectiva: ese bebé no podía tener ninguna relación con él ni con su empresa, ni con el orden que tanto protegía. Su reacción fue devastadora, no solo por lo que hizo con el papel, sino por la frialdad con la que cortó cualquier posibilidad de explicación. Valeria sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies. No solo estaba embarazada y sola, ahora también estaba al borde de perder su trabajo, su estabilidad y su dignidad. La vergüenza y el miedo la acompañaron durante noches interminables, mientras acariciaba su vientre aún pequeño y se preguntaba cómo había llegado hasta ahí. Pensó en renunciar, en desaparecer, en empezar de cero en algún lugar donde nadie la señalara. Pero algo dentro de ella, quizá ese instinto nuevo que crecía junto al bebé, le pedía resistir. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Alejandro evitaba mirarla, delegaba todo a otros, y el ambiente se volvió más frío que nunca. Sin embargo, la vida, como siempre, tenía planes propios. Una auditoría médica obligatoria para altos ejecutivos, impulsada por una nueva política empresarial, obligó a Alejandro a repetir estudios que no se hacía desde hacía años. Lo tomó como una molestia más, sin saber que esos resultados removerían los cimientos de su arrogancia. Cuando el informe llegó a sus manos, el mundo que había construido empezó a resquebrajarse. La infertilidad seguía ahí, confirmada, innegable.
Pero lo que más le golpeó no fue el diagnóstico, sino el recuerdo inmediato de su reacción, de su crueldad, de la certeza con la que había acusado sin pruebas, sin humanidad. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió vergüenza de sí mismo. No la vergüenza social que sabía manejar, sino una profunda, silenciosa, que lo obligó a mirarse sin filtros. Comenzó entonces un proceso lento y torpe de cambio. No hubo disculpas inmediatas ni gestos grandilocuentes. Hubo observación, culpa y noches sin dormir. Alejandro empezó a notar cosas que antes ignoraba, el cansancio de Valeria, su forma de protegerse el vientre al caminar, la fuerza con la que seguía cumpliendo su trabajo a pesar de todo. Descubrió, casi sin querer, que la admiraba. Y ese descubrimiento lo asustó más que cualquier pérdida financiera. Valeria, mientras tanto, decidió no esperar nada de él. Se preparó para criar a su hijo sola, buscó opciones, ajustó su vida a una nueva realidad. Pero también empezó a sanar. Aceptó que no podía controlar la opinión de los demás, solo la forma en que enfrentaba su verdad. En ese proceso, su mirada se volvió más firme, su voz más segura, y su presencia imposible de ignorar. El punto de quiebre llegó una tarde cualquiera, cuando Alejandro, incapaz de seguir huyendo, decidió enfrentar lo que había hecho. No fue un acto heroico, sino humano. Reconoció su error, su ignorancia emocional y su miedo. Y en ese reconocimiento, algo inesperado ocurrió. Valeria no vio a un jefe poderoso, sino a un hombre roto. No lo absolvió de inmediato, pero tampoco cerró la puerta. Con el tiempo, la relación entre ambos se transformó. No fue romántica al principio, ni siquiera cercana, sino respetuosa, honesta, distinta. Alejandro empezó a involucrarse en causas sociales, a apoyar programas para madres solteras dentro de la empresa, no como estrategia de imagen, sino como una forma silenciosa de reparar. Valeria, por primera vez, sintió que su historia no era una mancha, sino una fuerza. Cuando el bebé nació, no hubo cámaras ni anuncios. Solo un momento íntimo, cargado de significado. Alejandro entendió entonces que la paternidad no siempre nace de la sangre, sino de la elección. Y Valeria comprendió que la vida, incluso después de la humillación y el dolor, podía ofrecer belleza inesperada. Si esta historia está tocando algo dentro de ti, si te ha hecho pensar en tus propias heridas, te pedimos desde el corazón que interactúes con este video. Tu apoyo ayuda a que más historias como esta lleguen a quienes las necesitan. Y antes de irnos, escribe un comentario contando qué parte de esta historia te rompió o te sanó un poquito por dentro. Queremos leerte. Porque al final, no se trató de una ecografía rota ni de un diagnóstico médico. Se trató de aprender que nadie es completamente estéril cuando decide amar, cuidar y hacerse responsable del otro. Y en ese aprendizaje, dos vidas heridas encontraron una nueva forma de empezar.